Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué medidas debe adoptar una firma de auditoría o un revisor fiscal independiente al momento de decidir si aceptan un encargo con un cliente? Entonces, hemos venido hablando de aceptación de un cliente y pues definir si se continúa o no con un cliente. ¿Ok? Vamos a mirar entonces, esta pregunta es bien interesante. ¿Qué aspectos debería de tener presente yo? Entonces, primero, mi riesgo reputacional. Debemos conocer la compañía históricamente, por lo menos darle una buscadita en internet, ¿cierto? El certificado de Cámara de Comercio, mirar qué nombres ha tenido la compañía, y no solo con el nombre actual, sino con los nombres anteriores, ver las noticias que se puedan presentar sobre ellos. Conocer hasta donde sea posible la historia de los socios. Y digo hasta donde sea posible porque es nuestra obligación conocer quiénes son los socios, mirar en la lista restrictiva no solo de la compañía, sino de los socios y los principales directivos. ¿Listo? Mirar el riesgo de mercado. Hay mercados que uno decide si acepta o no, pero claramente hay unos que son más riesgosos que otros. No solamente por temas de negocios ilícitos, sino de complejidad también. Complejidad. El riesgo reputacional no solamente va de la mano de temas ilícitos, sino que si yo acepto un compromiso que sea muy complejo y no estoy en la capacidad de afrontar ese tipo de compromisos, pues mi reputación también se va a ver en juego. ¿Listo? Conocer cuáles son los principales clientes de mi compromiso, del cliente, quiénes son, ¿cierto? Y lo mismo la competencia, saber qué es. Todo este riesgo reputacional es muy importante antes de aceptar un cliente. También establecer cuál es el riesgo de ese cliente, mirar qué opiniones hay emitidas anteriormente. Cuando a veces uno le pide una propuesta y uno pide los estados financieros y la opinión, es como si eso fuera algo hermético que no se puede dejar ver de nadie, pero resulta que esa es información que es pública. Entonces, yo no puedo ni siquiera presentar una propuesta sin conocer cuál ha sido la opinión anterior, porque imagínense que en la opinión anterior me aparecen las calificaciones, si es que ha sido calificada, los errores que no han sido corregidos, si son materiales, ¿cierto? Si es que el auditor o el revisor fiscal realizó su trabajo apropiadamente. La actitud general del cliente frente al control interno. Entonces, la entrevista con el cliente. Si yo hago una propuesta, por lo menos conocer las instalaciones del cliente, no hacer propuestas solamente a distancia, sino interactuar con el representante legal, con el gerente, mirar qué tan inclinado es hacia los aspectos de control o no, porque si probablemente es un poco laxo con esos aspectos, mi trabajo va a ser mucho más arduo y no puedo equivocarme en el momento de definir mis honorarios, porque si yo digo voy a invertir 600 horas, 500 horas al año, un ejemplo, con todo revisión, y el ambiente de control es demasiado débil o laxo, entonces ya no son 500 o 600, sino que probablemente sean 800. Y yo cobré sobre 600, pues entonces ya entro en déficit y voy a incurrir en más horas y probablemente esas horas no van a ser remuneradas. ¿Listo? Entonces eso es importante. La capacidad que tengo de horas hombre o de profesionales, tiempo que tengo disponible, si necesito o no un socio de calidad en algún momento. Entonces esos también van a ser horas que debo tener en cuenta. ¿Qué informes voy a emitir? ¿Qué cantidad de opiniones voy a emitir? Entonces, si hacen cierres trimestrales, caramba, entonces son 4 informes que voy a emitir. Entonces hay que mirar qué requerimientos se necesitan, cuántas horas voy a incurrir. Puede que me desfase, claramente porque es un presupuesto, pero debo tenerlo en cuenta. Mi conocimiento y experiencia del sector. Entonces, por lo menos, aunque es improbable pues que como revisor fiscal se tenga un sector financiero, porque pues ya digamos que ahí siempre buscan unos esquemas de calidad mucho más altos, pero ¿por qué no yo puedo llegar a tener un sector que sea algo difícil? Entonces, si en algún momento yo tengo experiencia en el sector cooperativo, un ejemplo, entonces si no tengo esa experiencia, debo mirar si acepto o no acepto el cliente. ¿Listo? Y en cuanto a la continuidad del cliente, cualquiera de estos puede llegar a cambiar, que cambió su actividad social, que el riesgo de cliente cambió, que las horas a incurrir van a ser diferentes, que el riesgo reputacional de acuerdo a las nuevas
a las noticias o los reportes de listas restringidas haya cambiado. Entonces, todo eso debo analizarlo. Y sobre todo también que los honorarios sean justos para realizar mi trabajo. No es una excusa no tener los honorarios adecuados para realizar el trabajo hay que hacerlo. Y si yo no cobro lo adecuado, entonces lo pago de mi bolsillo. ¿Listo? Entonces eso es importante, que los honorarios sean justos para poder llevar a cabo mi trabajo de forma responsable. Entonces, estos son algunos aspectos que yo debo considerar para continuar o aceptar un cliente.